Un saludo cordial a la audiencia de Radio Voz Andina Internacional. Mi nombre es Miriam Lang, soy docente del área de Ambiente y Sustentabilidad y les doy la bienvenida a esta edición de los Diálogos Universitarios. Me alegra mucho poder recibir aquí a nuestro invitado de hoy, Jerónimo Pulido. Él es colombiano, fundador de la organización Tierra Libre, que promueve la agroecología, la soberanía alimentaria, la defensa del agua y el territorio. Jerónimo también es líder del movimiento social y agroecológico en Colombia y actualmente coordina la política pública de agroecología desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en el gobierno de Gustavo Petro en Colombia. Ahí está en la dirección de innovación. Bienvenido, Jerónimo, es un placer tenerte aquí con nosotros hoy. Gracias, Miriam. Pues un saludo especial para ti y para toda la audiencia de la universidad y de acá del Ecuador. Jerónimo, quisiera preguntarte precisamente porque tú tienes esta trayectoria amplia en el movimiento social, en lo que podríamos decir el movimiento por la agroecología en Colombia. ¿Qué te motivó a aceptar una invitación a trabajar en el gobierno de Gustavo Petro y con qué mandato tú has asumido esta función? Bueno, pues como bien lo dices, yo pues llevo muchos años, ya 20 años de mi vida trabajando con el movimiento social en diversos procesos de agroecología, soberanía alimentaria, en luchas muy importantes por la defensa del agua y el territorio y bueno, y en distintas regiones del país, y también he participado de diversos procesos y escenarios ya de carácter nacional en Colombia, alrededor de los derechos del campesinado y de la agroecología y la soberanía alimentaria. Y hay que resaltar quizás que el movimiento campesino en Colombia es realmente muy fuerte, muy inspirador y que ha logrado una particularidad, diría yo, que también ahora hay territorios campesinos que tienen cierto estatus de autonomía, ¿no es cierto? No solamente territorios indígenas y afrodescendientes, sino también territorios campesinos. Sí, precisamente hay dos figuras que reconocen la territorialidad campesina. Una son los territorios campesinos agroalimentarios, que son una victoria del movimiento campesino y que se logró en el marco del gobierno de Gustavo Petro. Y anteriormente existían las zonas de reserva campesina, que son una figura que se creó con la ley 160. Sin embargo, no tuvieron mucho desarrollo en los gobiernos anteriores. Solo por dar un dato, en el país hay 14 zonas de reserva campesinas constituidas, y de esas 14, 7 se constituyeron en este último año en el marco del gobierno de Gustavo Petro, wow, y las otras 7 durante más de 20 años de la ley 160. Es decir, que hay una voluntad política muy real y muy, digamos, evidente y manifiesta en reconocer los derechos del campesinado en el marco del gobierno actual y las territorialidades campesinas. Después de ese paréntesis, volvamos por favor a tu propósito principal, digamos, ¿qué te has propuesto lograr? Bueno, y pues ¿cuál es tu mandato? La verdad no tenía, yo hago parte de una organización, como bien lo dijiste, que se llama Tierra Libre, y nosotros teníamos una apuesta muy clara cuando llega el primer gobierno progresista en la historia de Colombia, en aprovechar esta oportunidad para, junto a muchas otras organizaciones con las que trabajamos en la articulación por la agroecología, para aprovechar este momento y poder avanzar y proponerle al país y al gobierno una política pública de agroecología. Y previo, digamos, a que se posesionara el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, hicimos toda una estrategia de generar encuentros en las regiones, encuentros nacionales y construir propuestas de cara al Plan Nacional de Desarrollo para que por fin la agroecología pudiera ser incluida en un Plan Nacional de Desarrollo como nunca lo había sido. Y pues fue una estrategia muy acertada, lo logramos hacer, logramos convocar a organizaciones de varias regiones del país, hacer un diálogo social muy importante y proponerle al gobierno, recién se posesionó,
que se incluyera la agroecología en el Plan Nacional de Desarrollo, cosa que también logramos desde el movimiento agroecológico. Sin embargo, la expectativa era de poder construir una política, pero nuestro accionar siempre había sido desde el movimiento social. Y pues sucedió, digamos, que la vida pues tiene unas oportunidades que a veces llegan y uno no las está esperando, pero que también tiene que tomar decisiones. Y después de que se posesiona Gustavo Petro, empezó, la primer ministra de Agricultura fue la ministra Cecilia López. A ella tuvo una apertura de poder empezar por lo menos unas conversaciones entre el movimiento agroecológico y el gobierno, y posteriormente, unos meses más adelante, hubo un cambio de ministra y llegó la ministra Jennifer Mojica, que tenía una visión más cercana a los temas del campesinado y particularmente que tenía un entendimiento de la importancia de la agroecología. Y eso coincidió, digamos, con lo que veníamos haciendo desde el movimiento social, y pues ahí en ese contexto, digamos, se me hizo la propuesta, digamos, me llegó la propuesta para poder entrar al ministerio a liderar ese proceso de construcción de política pública que veníamos proponiendo los movimientos sociales. Fue una propuesta inesperada y una decisión muy difícil de tomar porque era como asumir un rol diferente en el marco de la institucionalidad. Sin embargo, las razones que me motivaron fue el momento histórico que se está viviendo en el país, con la llegada de un gobierno progresista que abrió, digamos, un ejercicio de participación democrática que no había existido antes, y hicimos la reflexión. Esa no fue una decisión personal únicamente, sino fue una decisión colectiva de la organización de poder asumir estos roles para contribuir desde nuestra experiencia, tanto colectiva como individual, y desde lo que veníamos construyendo por muchos años en el movimiento social, poder hacer el ejercicio y hacer el intento de hacerlo ahora desde la institucionalidad. Jerónimo, ¿y cuál es esta visión de política pública por la agroecología? O sea, ¿qué componentes tiene que tú estás intentando impulsar? Bueno, hemos hecho un proceso muy bonito. Me gustaría iniciar como resumiendo el proceso, y es que esta política tiene como algunos hitos, ¿sí? Y uno de esos hitos que me parecen fundamentales es que realmente ha sido una política construida de la mano de las organizaciones que hacen parte del movimiento agroecológico en Colombia. Entonces, lo que hicimos fue generar unos escenarios de diálogo con el movimiento, con representación de diversas organizaciones del país que hacen parte del movimiento agroecológico colombiano, y concertamos una ruta metodológica para la construcción de la política pública que incluyó, entre otras cosas, espacios de diálogo en las regiones. Estuvimos en encuentros regionales campesinos, indígenas, afrodescendientes, de agroecología, con una cosa que me pareció muy bonita, y es que priorizamos, como no podíamos estar en todas las regiones del país, priorizamos las regiones más periféricas que han tenido muy poca participación en procesos, digamos, tanto de la institucionalidad como del movimiento social, por las condiciones de acceso, por que son territorios muy excluidos, ¿sí? Se incluyeron en la metodología, que fue otra cosa importante, los encuentros autónomos que las organizaciones quisieran hacer para discutir la política pública. Entonces concertamos una matriz de sistematización conjunta para que lo que hacían las organizaciones de manera autónoma, como lo que hacíamos nosotros, efectivamente se pudiera recoger realmente y no quedara en el aire, ¿sí? Y también identificamos unos grupos de actores que les llamamos nodos de actores clave, y eran 5 nodos de actores: las organizaciones y movimientos sociales, la institucionalidad, los actores del mercado, los actores internacionales de la cooperación y ONGs, y la academia. Y con cada uno de estos grupos iniciamos un proceso también de diálogo a través de diversos encuentros presenciales, la mayoría, algunos virtuales, para que también pudiéramos tener la visión que tiene cada uno de estos actores. Entonces teníamos la visión de los actores, la visión de las regiones. Y el rol de la academia en esto, ya que estamos aquí en una radio universitaria, ¿nos lo puedes resumir? Pero pues te cuento que en agroecología yo siempre he posicionado, y así está en la institucionalidad, es que el actor protagonista de la agroecología ha sido el movimiento social y las comunidades y los pueblos. Sin embargo, hay un reconocimiento también importante que hemos hecho y que hago, digamos, a la academia, porque digamos que no puedo generalizar toda la academia, ¿no? Porque la academia es diversa,
y ha tenido un enfoque muy hegemónico en nuestro país, digamos. ¿Sí? Y también en lo agrario, en la agronomía convencional. Exactamente, ¿no? Claro. Los 17 programas de agronomía que hay en el país han tenido siempre un enfoque convencional que ha estado al servicio del agronegocio, cuando en nuestro país el 70% de la producción de alimentos lo hacen la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Sin embargo, en la academia hay un sector que va creciendo mucho, que tiene un enfoque desde el pensamiento crítico, muy cercano a las realidades territoriales, muy cercanos a los problemas de las comunidades, y ahí se ha venido impulsando, digamos, procesos algunos de agroecología o afines, desde hace muchos años, y ellos han sido un actor clave en la construcción de esta política, han aportado realmente, han contribuido mucho, y hay una red, que es la red IESA, que es la red de instituciones de educación superior de agroecología en Colombia, que vincula a varias universidades que tienen programas de pregrado, posgrado y técnicos de agroecología, incluyendo ahí a la Universidad Campesina, la Universidad Campesina y a la Universidad Indígena. Qué bueno, solamente mencionar que también aquí en el área de ambiente y sustentabilidad tenemos una especialización en cambio climático y sistemas agrarios sustentables o algo así. Excelente. O sea que apuesta absolutamente a esto. Sí, quisiera avanzar un poco a los contenidos de tu programa o de tu política que estás construyendo para poder discutir otra cosa más crítica también después. No, pues la política parte, digamos, de las propuestas que han venido construyendo por muchos años las organizaciones y movimientos. Digamos que la agroecología en Colombia hemos llegado a un acuerdo que es por un lado un enfoque de construcción de sistemas agroalimentarios sustentables, en donde está el centro, la vida, la conservación de la diversidad, la construcción de la soberanía alimentaria, los derechos de los pueblos y las comunidades campesinas, ¿sí? Y es realmente una herramienta poderosa para la transición energética en el sector agropecuario, ¿sí? Entonces digamos que ese es un marco del enfoque que tiene esa política. Eso me intriga, transición energética en el sector agropecuario. ¿Cómo nos imaginamos esto? Claro que sí, solo te voy a dar un ejemplo. La mayoría de gases de efecto invernadero que se producen en Colombia están en el sector agricultura debido al uso de fertilizantes nitrogenados que tienen una alta volatilidad. Que son producidos en base a combustibles fósiles. Son primero, hacen parte de la matriz energética, son producidos en base a combustibles fósiles, pero además de eso son transportados la mayoría desde Europa, Rusia, Ucrania, también desde Estados Unidos, que son los mayores exportadores de fertilizantes en el mundo, ¿sí? Entonces, adicional a que se producen con la matriz energética, con una gran cantidad de energía, tienen que ser transportados en distancias larguísimas, ¿sí? Y entonces tenemos por un lado que esos fertilizantes que se aplican en la agricultura convencional, una gran parte de ellos cada vez se va investigando y es más el porcentaje que queda en el aire generando más gases de efecto invernadero y contribuyendo de manera complicada al calentamiento global. Y el otro es la ganadería. Colombia es un país agrícola, pero tiene un problema, un conflicto de uso del suelo donde tenemos 14 millones de hectáreas para la agricultura, ¿sí? Y solo se están produciendo 7 millones en agricultura. Y tenemos aproximadamente 8 millones de suelos de convocación ganadera y tenemos más de 20 millones de hectáreas en ganadería. Y esa ganadería es bajo un modelo que es extensivo, que los rendimientos productivos son muy bajos, ocupan una gran cantidad de área por animal, ¿sí? Y ahí se produce el gas. Primero afectan gravemente la deforestación, por ejemplo en la Amazonía, y adicional a eso se produce gran cantidad de gas metano también contribuyendo al calentamiento global. Entonces cuando hablamos de la agroecología no es solo un cambio técnico y tecnológico, pero hablando desde este punto de vista productivo, la agroecología incluye la diversificación de los sistemas de producción, o sea que tengamos más diversidad de especies. Incluye la asociación de los sistemas productivos con los árboles, ¿sí? Incluye además la utilización de los recursos locales, de los bioinsumos,
no utilización de agroquímicos, por lo tanto allí hay un tema súper importante en la transición energética. Y eso es más barato también, porque no hay que comprar en el mercado estos insumos, sino que se producen claro, en la finca, ¿no es cierto? Porque por eso nosotros hemos venido planteando que cuando hablamos de soberanía alimentaria tenemos que incluir en esa discusión de la soberanía no solo dónde se producen los alimentos y quién los produce, sino cómo se producen, porque si podemos producir muchos alimentos, pero si dependemos de los insumos externos como son los agroquímicos, entonces hoy estamos impulsando en Colombia, en el marco de esta apuesta a agroecología, pero en un programa específico, un programa nacional de bioinsumos para hacer esa transición, digamos, que se requiere de la agricultura convencional hacia la agroecología. Y dejar de importar tanto fertilizante. De zonas de conflicto, además. No hay tiempo para ampliar el tema, pero te digo que la cantidad de insumos que se utilizan en Colombia y en América Latina, me imagino que en Ecuador también, sí, son no solo de fertilizantes, sino de venenos que son los fungicidas, herbicidas, con lo que se hacen los controles de enfermedades, los insecticidas, ¿sí?, que son tóxicos para la salud, que son responsables de la muerte de miles de agricultores al año en el mundo, ¿sí?, de los problemas de salud que hoy padecemos. Hay estudios comprobados que demuestran muchos de los problemas que hoy tienen las sociedades están relacionados con los insumos químicos que se usan en la agricultura. Uh-huh. ¿Y cuál es el potencial de la agroecología para, digamos, bajar las emisiones? O sea, hay quienes dicen, la vía campesina, por ejemplo, que con esto se puede enfriar el planeta, es decir, de cierta manera, revertir el cambio climático, lo que necesitamos hacer urgentemente. ¿Esto lo puedes resumir en 2 palabras? La agroecología hoy es la herramienta para la transformación de los sistemas alimentarios en el mundo, que es capaz de combinar 3 elementos fundamentales. 1, la conservación de la biodiversidad. 2, otra tarea muy urgente. La soberanía alimentaria, que es un derecho de los pueblos y un deber de los estados promoverla, ¿sí? Y 3, la mitigación de los efectos de cambio climático, precisamente porque no se basa en la matriz energética de los combustibles fósiles. Uh-huh. Y tú ya nos contaste la importancia que tiene también esta agricultura campesina y agroecología para la alimentación eficaz de la población. Esto muchas veces está como medio en entredicho, que no se puede producir tanto alimento porque la población mundial está creciendo y entonces necesitamos los transgénicos y los monocultivos y las grandes empresas para salvarnos del hambre. Y yo creo que en esta misma línea hemos visto varios gobiernos progresistas ya en América Latina que siempre tuvieron políticas de agroecología, pero de alguna manera en un programa adicional al fomento de la agroindustria de exportación que siguió ahí campante. El ejemplo de Brasil con los diversos gobiernos de Lula, pero también Alberto Fernández, podremos hablar del Ecuador aquí con Rafael Correa. O sea, ¿cómo se puede evitar que lo mismo suceda en Colombia? Yo considero que ese ha sido uno de los principales errores que han habido en estos gobiernos progresistas, transitar nuestros sistemas agroalimentarios de la agricultura convencional hacia la agroecología u otras agriculturas para la vida no es un proceso que se dé de un día para otro. Sin embargo, ha faltado una visión y una voluntad de iniciar ese proceso. Entonces la agroecología, en donde ha avanzado, como en Brasil, Argentina, Ecuador, ha quedado como una opción ahí por el ladito del agronegocio y seguimos. Como un nicho, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Y creo que ese es el gran desafío hoy de la agroecología en el mundo y lo que lo estamos impulsando en Colombia. Es decir, que no vamos a hacer un cambio brusco que genere un impacto, digamos, grave en la producción de alimentos, ¿sí?, sino que es un proceso que es un camino largo, pero que requiere acciones y sobre todo recursos significativos para poder avanzar. Pero también quisiera decir con lo primero que estás planteando, sin embargo, aunque esto es un proceso de tránsito porque tenemos una agricultura convencional y nuestros suelos están deteriorados y hemos afectado nuestros ecosistemas y eso afecta la capacidad productiva que tenemos en nuestros agroecosistemas, no es cierto, digamos, que el agronegocio soluciona el problema del hambre en el mundo.
Es el mismo argumento que nos dieron para que entrara ese paquete de la Revolución Verde en los años 60 y que hoy, después de más de 60 años, tenemos casi 800 millones de personas con hambre en el mundo, ¿sí? Y el agronegocio... Y tenemos mucha investigación que también nos comprueba lo contrario. Exactamente, ¿no? Y el agronegocio nunca se ha preocupado por solucionar el problema del mundo. El agronegocio es un gran negocio de unas pocas empresas que dominan el sector agroalimentario en el mundo y que hoy nos ofrecen cosas con biotecnología, cosas como los transgénicos, ¿sí? Pero que no están dando... La digitalización del territorio también. Pero no están dando como tal una solución efectiva. Y tenemos experiencias, por ejemplo, voy a dar solo un ejemplo, en Colombia. Hay experiencias en agricultura orgánica y agroecología que tienen mejores rendimientos productivos que la agricultura convencional. En la finca agroecológica de La Tico, en Cerrito Valle, se producen 150 toneladas por hectárea año de caña con agroecología. Y el promedio que hay en la agricultura convencional es de 105 toneladas por hectárea año. Muy importantes esas cifras también para sincerarnos un poco, ¿no? Y además el interés de estas grandes empresas que son como una especie de oligopolio mundial, podríamos decir, sí. ¿No? No es tanto el bienestar del común de la gente, sino sobre todo o sea, que es... ¿Cómo decir? O sea, que sea rentable, la rentabilidad del negocio. Para ellos es un negocio y entonces siempre van a mirar en la bolsa de valores cómo está tal o cual alimento. Así o sea, no es tanto un alimento, sino que es una mercancía que están transaccionando en la bolsa para sus accionistas, para que ellos estén mejor. Pero esto es una muy pequeña proporción de la población mundial y el resto está como a la merced de estos oligopolios. Pero volvamos entonces a esta noción de que la agroecología podría ser el modelo dominante de producción alimentaria y de distribución también del mundo. ¿Tú ves algún chance de que esto, o sea, de que vayamos moviéndonos hacia allá? Pues digamos que hay el caso de colombiano que es el que más conozco, es un buen ejemplo esperanzador de cómo la agroecología era una alternativa muy marginal, ¿sí? De unos pocos que inclusive los que empezamos a hablar de estos temas nos trataban de locos, ¿sí? Uh-huh. Y como por ejemplo en la universidad en la que yo estudié, cuando empezamos a hablar de agroecología nos ganamos de enemigo a todos los profesores, eso fue mejor dicho, y hoy hace poco se creó el primer posgrado en agroecología en esa universidad, ¿sí? No existían programas de agroecología, o sea, hoy la agroecología es reconocida como una ciencia, como una práctica, como un movimiento social que da soluciones a los sistemas agroalimentarios. O sea, ya el debate se viene dando a nivel mundial. En la Asamblea de Naciones Unidas de 2021 se discutió y se concertó que la agroecología era la alternativa para la transformación de los sistemas alimentarios, y desde ahí se empezó a impulsar la Coalición Mundial por la Agroecología, que hoy reúne ya a 50 gobiernos y a más de 200 organizaciones a nivel mundial. Y para mí la solución no está desde estos organismos, pero es un avance en que a nivel del mundo se está entendiendo que hay una necesidad de un cambio. La discusión es qué tipo de cambio necesitamos, porque ahí va a estar el agronegocio intentando dar soluciones falsas como nos las ha dado siempre, y la solución está en el enfoque de la soberanía alimentaria. Entonces nos quedan dos desafíos, creo yo. Uno, de alguna manera romper estos cárteles de oligopolios con intereses muy poderosos que están haciendo todo para impedir esta transformación. Y dos, emprender esta transformación con los cuidados necesarios, porque tú decías, esto toma tiempo, no se puede decretar nomás así con los suelos deteriorados que tenemos actualmente, ¿no es cierto? Pero, o sea, con estos cuidados se podría lograr, ¿no es cierto? Claro que sí, yo digo que la tarea fundamental está a primer lado en la autodeterminación de los pueblos y comunidades. O sea, la agroecología ha surgido en el mundo gracias a las comunidades, pueblos y organizaciones sociales que la han impulsado. Tenemos que seguir en esa tarea. Pero por otro lado, desde la incidencia institucional o la participación institucional, como hoy es mi rol que estoy cumpliendo, pues también promover políticas, y que esas políticas estén acompañadas de modelos de gobernanza que garanticen la participación efectiva de los actores protagonistas de la agroecología, que son los movimientos sociales, y de recursos financieros
que permitan realmente un apoyo significativo del Estado para que esta transición sea más rápida y sea exitosa. Muchísimas gracias por este mensaje esperanzador, que da para mucho más, de hecho, por parte de Jerónimo Pulido, que estuvo hoy con nosotros de la Dirección de Innovación en el Ministerio de Agricultura del vecino país Colombia. Gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes por su sintonía.